Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCI. Comenzamos el informe de esta semana con una noticia de interés internacional. Cuando se cumple un año del inicio de la guerra en Ucrania, un conflicto que ha supuesto un auténtico terremoto económico, político y geopolítico, el ámbito energético sobresale frente a otros en vista de la radical transformación que ha experimentado. Más allá de la reapertura de fábricas de carbón o el incremento de la demanda de gas natural licuado en Europa, destaca el importante acelerón que se ha observado en el despliegue de energías renovables. Por primera vez en la historia, el consumo de carbón ha aumentado hasta superar los 8.000 millones de toneladas en 2022, aunque según previsiones de la Agencia Internacional de la Energía, la demanda alcanzará su máximo global en 2025 para después empezar a caer de forma abrupta. De manera similar, el mercado de gas natural licuado permanecerá muy tensionado los próximos 2 años hasta que los nuevos proyectos en Estados Unidos y Qatar contribuyan a alimentar la oferta. Los gobiernos de los países, especialmente en Europa, buscan fuentes de energía alternativas que les permitan incrementar su autonomía energética. Como muestran los datos, la energía solar y la eólica se perfilan como sustitutos fundamentales. En 2022, la instalación de paneles solares en los tejados se multiplicó por 2 y la de parques eólicos creció un 35% frente al año anterior. Además, se disparan las inversiones en nuevos proyectos que alcanzan los 490.000 millones de dólares y sobrepasan por primera vez a las energías fósiles. Los enormes paquetes de subsidios, la Inflation Reduction Act en Estados Unidos o el Next Generation de la Unión Europea también han acelerado la transición verde de la economía y han elevado el tono proteccionista de la política económica. Todo ello hace presagiar que el mundo del futuro será más verde, pero también más competitivo. Continuamos con Latinoamérica, donde las protestas contra la reforma electoral de Obrador han reunido a miles de manifestantes en el Zócalo de la Ciudad de México. La polémica iniciativa fue aprobada la semana pasada en el Senado y está pendiente de su promulgación. Se conoce como el Plan B y reduce el personal, el presupuesto y las funciones del Instituto Nacional Electoral, entidad encargada de organizar los comicios. Los detractores de la reforma consideran que va en contra del sistema democrático de cara a las presidenciales de 2024, entre otras cosas porque reduce la estructura territorial de la institución al eliminar 300 juntas de distrito, lo que provocará que alguno de los 32 estados del país tenga una sola persona encargada de la oficina electoral. Además, limita la capacidad para monitorear la propaganda electoral en radio y televisión. Es la segunda vez en menos de 5 meses que los manifestantes solicitan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declare la reforma inconstitucional. En respuesta, López Obrador, cuya popularidad ronda el 60%, ha convocado a sus seguidores a movilizarse el próximo 18 de marzo con motivo del 85 aniversario de la nacionalización del petróleo en México. El presidente ya había descalificado de antemano la protesta al señalar que detrás estaba un grupo de corruptos que quiere volver al poder para seguir robando. Fijamos también la mirada en Asia, donde el pasado 23 de febrero se emitió el Plan Chino de Paz para Ucrania, un plan escaso en detalles y rico en generalidades que describe lo que Pekín considera la posición equilibrada. Aunque el plan es vago en su lenguaje, revela importantes detalles de la posición china y algunas de sus contradicciones respecto a la guerra en Ucrania. En él se reafirma una de las líneas rojas de China, su posición sobre la naturaleza sacrosanta de la soberanía y la integridad territorial. Esta postura coincide en gran medida con la de la gran mayoría de los miembros de las Naciones Unidas. Sin embargo, parece más una declaración de principios respecto a la situación en Taiwán que sobre Ucrania. La víspera del primer aniversario de la invasión, Pekín se ha vuelto a abstener a favor de una resolución de la ONU que exigía a la Federación Rusa la retirada inmediata, completa e incondicional de todas sus fuerzas militares del territorio de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. Más preocupante para Ucrania y para el futuro orden de seguridad europeo es que China ha adoptado definitivamente una postura alineada con la narrativa rusa sobre la expansión de la OTAN como una amenaza para Rusia. El llamamiento de Pekín a abandonar la mentalidad de la Guerra Fría pide literalmente que los legítimos intereses y preocupaciones de seguridad de todos los países se tomen en serio y se aborden adecuadamente. El plan subraya que todas las partes deben oponerse a la búsqueda de la seguridad propia a costa de la seguridad de los demás.
Por último, la diplomacia china hace un llamamiento a un alto el fuego que conlleve la retirada de sanciones sobre Moscú, algo que supondría un balón de oxígeno para la economía rusa sin necesidad de retirar sus tropas. No es de extrañar que todas las cancillerías europeas hayan desestimado el plan chino como punto de partida para una negociación. Entre la diplomacia occidental se sospecha que los motivos de China para jugar el papel de pacificador son evitar que Rusia sufra una derrota catastrófica y contener el creciente deterioro de sus relaciones con la Unión Europea. Y mientras en África comienza el recuento de las disputadas elecciones presidenciales de Nigeria. El país espera ansiosamente los resultados de estos comicios celebrados el pasado 25 de febrero. Casi 90 de los 213 millones de ciudadanos estaban llamados a las urnas para escoger al sucesor del presidente Muhammadu Buhari, quien después de 2 mandatos deja a Nigeria en una peor situación económica y de seguridad. Las elecciones han estado marcadas por problemas técnicos y otras irregularidades que obligaron a posponer el voto un día en algunas circunscripciones. Estos han sido los primeros comicios tras el regreso de la democracia en 1999 y cuentan con 3 candidatos con posibilidades reales de ganar, que rompen el tradicional bipartidismo. Se trata de Bola Tinubu, del partido gobernante APC, Atiku Abubakar, ex vicepresidente por el PDP, y Peter Obi, del Partido Laborista, que hace medio año no estaba en las quinielas y ahora cuenta con una enorme popularidad, especialmente entre los jóvenes. Con los requerimientos del sistema electoral nigeriano, se anticipa que habrá segunda vuelta, que se celebraría 21 días después del anuncio de los resultados. Aunque no hay datos oficiales todavía, la participación parece haber sido mucho más elevada que en las últimas elecciones presidenciales de 2019, cuando votó solamente el 35% de la población. Y finalizamos el boletín en la Unión Europea, donde el BCE ha reducido su balance en medio billón de euros hasta los 7,95 billones. Por primera vez en 15 años, el organismo no registró beneficios y se vio obligado a recurrir a los 1.600 millones de euros que había aprovisionado para no incurrir en pérdidas. Tampoco ha podido repartir dividendos entre los bancos centrales nacionales, una situación que no se daba desde el año 2007. 2022 concluye sin pérdidas, pero el progresivo endurecimiento de la política monetaria acabará pesando sobre los balances de los bancos nacionales, lo que puede avivar el debate acerca de la agresiva subida de tipos que está llevando a cabo. Además, el Banco Central Europeo iniciará el próximo 1 de marzo la reducción en 15.000 millones de euros mensuales de la cartera de bonos correspondientes al programa APP, en vigor desde 2015 y que representa un 40% de su balance. Hasta el momento, la institución había paralizado las compras netas de bonos, pero seguía reinvirtiendo los vencimientos. A partir de marzo reducirá el volumen de reinversiones mensuales, por lo menos hasta el mes de junio, cuando llevarán a cabo una revisión. Con este contexto de endurecimiento monetario, se espera que el organismo lleve las reinversiones a cero a lo largo de este año, aunque se trata de un proceso complejo que corre el riesgo de desencadenar una nueva crisis de deuda en la zona euro. Para alejar los temores, la presidenta de la entidad, Christine Lagarde, ha declarado que no tienen ninguna prisa, ya que el instrumento principal para hacer frente a la inflación siguen siendo los tipos de interés, que se encuentran en el 3%. Aquí termina nuestro repaso semanal a la actualidad internacional. No olvides que puedes consultar estas y muchas otras noticias en las claves publicadas cada martes en el apartado comunicación de nuestra web www.ceste.com.